minuto. Aquí están las noticias en Mañanas Blue. Estos son los titulares. Slobodan Wilches, buenas tardes. Camila, muy buenas tardes. La Registraduría Nacional hizo un nuevo llamado al Gobierno Nacional para evitar la desinformación y detener los ataques al proceso electoral. El gobierno está defendiendo el polémico decreto que limita las inversiones de los fondos privados de pensiones en el exterior y su negativa a recortar el presupuesto. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió sancionar a los funcionarios del distrito, funcionarias que fueron sorprendidas colándose en una de las estaciones de Transmilenio. En las últimas horas fueron capturados 2 criminales en Bogotá con más de 100 dosis de droga. Lo que llamó la atención de las autoridades es que uno de ellos llevaba brazalete del IMPEC. Colombia se posiciona como el tercer mayor exportador de banano en América Latina y el Caribe, con un crecimiento del 21.6% respecto al año anterior. Fue condenado a más de 20 años de prisión un teniente del ejército por la tortura y crimen de un joven con discapacidad cognitiva en una base militar en Antioquia. Más de 1.000 estudiantes permanecen sin clases en Guadalupe, Huila, por presión de las disidencias de las FARC. Los campesinos de la zona se niegan a carnetizarse, como lo pide el grupo ilegal. Y en el mundo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordena hundir cualquier barco que ponga minas en el estrecho de Hormuz. En deporte se corrió la cuarta etapa del Tour de los Alpes. Egan Bernal sigue en la lucha por la general y está a solo segundos del líder a falta de una etapa. Es noticia en Colombia. En Colombia, la noticia está con el registrador general Hernán Penagos, quien hizo un llamado para evitar la desinformación y los ataques al proceso electoral. Asegura el registrador que es responsabilidad de todas las instituciones que las elecciones presidenciales sean exitosas. Mateo Piñeros. Camila, y es que lo que dice el registrador Hernán Penagos es que desde algunos sectores están emitiendo desinformación de cara al proceso electoral del próximo 31 de mayo. También dice que fue una situación que se presentó el pasado mes de marzo con las elecciones legislativas. Es por eso que el registrador ha hecho un llamado asegurando que el buen resultado de las elecciones no depende únicamente de la registraduría, sino de todas las instituciones y de todos los colombianos que no deben agredir al sistema electoral. Esto fue lo que dijo. Lo que pido es que para este proceso nuevamente nos articulemos todos, toda la ciudadanía, porque como he dicho, el buen suceso de un proceso electoral no depende exclusivamente de la autoridad electoral, depende de todas las instituciones que hacen parte del Estado colombiano. Y entre todos debemos concurrir para que las elecciones salgan de la mejor manera. Asediar el proceso electoral, desconocer un proceso electoral que ha sido íntegro y transparente, es golpearse a sí mismo como nación, es atacarse a sí mismo como Estado. Dice además el registrador Hernán Penagos que en las elecciones no hubo mayores inconvenientes, hablando de las elecciones legislativas, y que eso mismo se espera que pase en las elecciones presidenciales, pero que por eso mismo no hay que continuar con los discursos de desinformación. También dice que sí hay algunas preocupaciones desde la registraduría que tienen que ver sobre todo con la situación de orden público en el país, pero que también todas estas situaciones se han ido superando con las medidas que ha tomado la registraduría en articulación con las autoridades y la fuerza pública. Es noticia económica. Y es una de las noticias del día. El gobierno está defendiendo el polémico decreto que limita las inversiones de los fondos privados de pensiones en el exterior. En esta coyuntura, el superintendente financiero César Ferrari aseguró que en el país los colombianos pagamos muy pocos impuestos. Marcela Peña. Para el profesor César Ferrari, superintendente financiero, no es posible recortar el presupuesto del gobierno porque eso se podría llevar por delante el crecimiento de la economía. Por el contrario, lo que se necesita para él es una reforma tributaria. Es muy poco lo que pagamos en impuestos. Tenemos que hacer un esfuerzo realmente de crecimiento de los ingresos tributarios, porque no es el problema del gasto total, 23.1 a 21.2. Las declaraciones de Ferrari se dan justo después de las advertencias del Comité Autónomo de la Regla Fiscal sobre el ajuste que debe hacer el próximo gobierno y la posibilidad de que entremos en default si no se hace nada con las finanzas públicas. Ferrari defendió también la decisión del gobierno de obligar a los fondos privados de pensiones a reducir el ahorro que tienen los colombianos en el exterior a través de un decreto que limita esas inversiones. Sin embargo, Larisa Caruso, la jefa de regulación financiera del gobierno, dice que aquí no habrá ventas forzadas. Las pensiones de los colombianos no están en riesgo y no deberían estarlo. Y la responsabilidad no es del gobierno,
es de las AFPs. Según la industria, este decreto, el de las inversiones en el exterior, podría implicar traer a Colombia unos 100 billones de pesos en los próximos 5 años. Marcela, gracias. 12 del día, 6 minutos. Y en otras noticias económicas más positivas, Colombia se está posicionando como el tercer mayor exportador de banano de América Latina y el Caribe, con un crecimiento del 21,6% respecto al año pasado. En el país son casi 53.000 hectáreas de banano cultivadas. Sofía Vargas. El 2025 marcó un año histórico para el sector bananero del país. Colombia exportó 2.5 millones de toneladas de banano, lo que equivale a 133 millones de cajas de 20 kilos cada una. Con esos resultados, el país se posiciona como el tercer exportador de esta fruta en Latinoamérica y el Caribe. Así lo explicó Emerson Aguirre Medina, presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia, Augura. Colombia logra por primera vez entrar en el ranking como tercer país exportador en América Latina de banano. Esto gracias al esfuerzo en casi de 53.000 hectáreas cultivadas, distribuidas en la zona de Urabá y en la zona del norte, zona del Magdalena, Guajira y Cesar. Desde Augura también explicaron que cada hectárea sembrada produjo en promedio 2.516 cajas de banano adaptadas para exportación. Esta cifra supera los promedios del sector y refleja una mayor eficiencia productiva. Por su parte, la Unión Europea continúa como el principal destino, concentrando el 65% de las exportaciones. Le siguen Estados Unidos con el 17% y Reino Unido con el 13%. De acuerdo con Augura, estos resultados consolidan la presencia del país en uno de los mercados más exigentes del mundo, pero también plantean retos como diversificar los destinos y reducir la dependencia de estos mercados. Además, advirtieron que este año será clave para recuperar las zonas afectadas por las lluvias, restablecer la productividad y proteger los empleos. Es noticia en Bogotá. Y la noticia en Bogotá está relacionada con dos funcionarios del distrito que fueron grabadas. Las pillaron, Nicolás, colándose en la estación de Transmilenio de la Troncal de la Caracas. El alcalde anuncia sanciones. Pues Slobodan, mire, este hecho ha generado revuelo en redes sociales y también pues la conmoción dentro del distrito, ya que, pues como ustedes lo están viendo en imágenes para quienes nos acompañan en nuestro canal de YouTube, dos personas de una secretaría del distrito, exactamente de la Secretaría de Educación, se estaban colando en una estación de Transmilenio de la Troncal Caracas. Exactamente fue en la estación Consuelo. Estos hechos se registraron ayer miércoles 22 y lo que ha generado pues varios comentarios en redes sociales. Tanto así que el alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció sobre lo sucedido y le envió una notificación y un mensaje de urgencia a la secretaria de Educación, Julia Rubiano, la que le dio la orden de una sanción. Escribe lo siguiente el alcalde: nadie y mucho menos quienes trabajan para la ciudad deben hacer esto. Estas personas prestan su servicio a la Secretaría de Educación y le he dado la orden a la secretaria de sancionarlas como corresponde. Al igual al operador para el que trabaja. El sistema de transporte público es de todos. Asimismo, el alcalde dice que este hecho, pues desafortunadamente en Bogotá es catalogado como un daño al bien público, de asimismo al detrimonio, al patrimonio natural y por supuesto de Bogotá. La secretaria Camila y Slobodan hemos consultado con ella, aún no se pronuncia, pero lo que dicen es que a lo largo del día van a emitir un comunicado con las sanciones que se les va a imponer a estas dos personas que, como queda muy claro en imágenes, se están colando en el sistema Transmilenio, ya que ellas dicen que no tenían cómo pagar el pasaje. Cuando uno era chiquito había unos chistes que se llamaban ¿cuál es el colmo de los colmos? ¿No? Entonces, ¿cuál es el colmo de un payaso? ¿Cuál es el colmo de no sé qué? Bueno, esto sí es el colmo de los colmos. O sea, ¿cómo se van a estar colando los funcionarios del distrito en Transmilenio? Camila, y es que queda en evidencia donde mucha gente las estaban viendo, estaban esperando el bus y la persona que lo graba en el video original preguntaba como, oiga, pero son funcionarios del distrito. Tienen la chaqueta puesta del distrito, alcaldía de Bogotá. Exactamente, tienen los logos de la alcaldía y el propio alcalde confirma que se trataría de dos funcionarios de la Secretaría de Educación. No, bueno, esto sí, el colmo de los colmos. 12 del día, 10 minutos. Sigamos con noticias en Bogotá, porque en las últimas horas fueron capturados dos criminales en la capital con más de 100 dosis de droga, una escopeta y un chaleco antibalas. Lo que llamó la atención de la policía es que uno de ellos llevaba brazalete del IMPEC por hurto agravado. Felipe García. Fueron dos hombres los capturados en las últimas horas señalados por portar armas de fuego y drogas en Bogotá. El procedimiento dejó al descubierto un caso que ya no sorprende a las autoridades. Uno de los detenidos tenía un brazalete electrónico del IMPEC y ocultaba bajo su ropa un chaleco balístico junto con una escopeta artesanal. Los hechos ocurrieron en el barrio Nueva York de la localidad de Kennedy, donde una patrulla de vigilancia realizaba labores de patrullaje. Según el reporte oficial, los policías observaron a dos personas en actitud sospechosa, por lo que decidieron abordarlas para practicarles un registro. Durante
Durante esa inspección, los uniformados encontraron que uno de los hombres llevaba puesto un chaleco balístico y escondía debajo un arma de fuego tipo changón. Además, las autoridades evidenciaron que intentaba ocultar un brazalete electrónico del IMPEC, el cual tendría por antecedentes relacionados con porte ilegal de armas de fuego y hurto agravado. Mientras se desarrollaba el procedimiento, el segundo individuo intentó escapar, pero fue interceptado metros más adelante. En su poder, por su parte, fueron encontrados más de 114 dosis de bazuco. En estos momentos ya fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Es noticia en Antioquia. Noticia en Antioquia: luego de aceptar su responsabilidad, fue condenado a más de 20 años de prisión un teniente del ejército por la tortura y crimen de un joven con discapacidad cognitiva en una base militar de Frontino. Danilo Arias en Medellín. Un juez condenó a 20 años y 2 meses de prisión al teniente del ejército Leider Ortiz por la tortura y crimen de Sneider Flores Manco. Se trata de un joven de 27 años de edad con discapacidad cognitiva que fue asesinado al interior de la base militar de esa localidad del occidente de Antioquia tras ser retenido bajo la premisa de pertenecer a un grupo ilegal. Durante las audiencias, el fiscal del caso reveló algunas de las acciones que ejecutó Ortiz el pasado 7 de octubre de 2025. Durante aproximadamente 5 horas le infligieron dolores y sufrimientos físicos y psíquicos con el fin de obtener de la víctima información o confesión de ser presunto integrante de un grupo armado organizado. La conducta ya juzgada contra este militar por los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada sienta un precedente dentro del proceso judicial, al que también están vinculados otros 8 uniformados de la misma unidad que actualmente están cobijados con medida privativa de la libertad. Está pasando en Colombia. 12 del día, 12 minutos. Más de 1.000 estudiantes están sin clases en Guadalupe, en el departamento del Huila, por temor a las disidencias de las FARC. La suspensión estaría relacionada con una presunta represalia por la negativa de campesinos a carnetizarse. Silvia Ronera Antunduaga. Preocupación en el Huila, donde más de 1.000 estudiantes de la institución educativa La Planta, zona rural de Guadalupe, permanecen sin clases. Esta situación estaría relacionada con la negativa de campesinos a un proceso de carnetización, según audios atribuidos a alias Sergio, presunto cabecilla del frente Ismael Ruiz. Si no se carnetizan todos, pues no va a haber clases ninguno en este corregimiento donde se prohibió las clases. Para el alcalde de la localidad, Alberto Toledo, estos audios enviados han generado temor y zozobra en la comunidad. Es resultado de unos mensajes que han llegado a los profesores donde ellos pues están atemorizados y pues por seguridad pues suspendieron las clases, ¿no? Y también pues la comunidad también está preocupada pues y tampoco nos mandan los niños, ¿no? En total, la suspensión de clases afecta a 357 estudiantes de la sede principal y a 958 alumnos de las 24 sedes con las que cuenta la institución educativa La Planta. Es noticia en el Caribe. Y está en la Universidad del Atlántico porque está en la mira de la Procuraduría tras el cierre de sus piscinas por presuntas irregularidades en los contratos para su mantenimiento. José Palma. La Procuraduría solicitó información acerca del estado actual de las piscinas de la Universidad del Atlántico, clausuradas en marzo de este año luego de registrar una mala calidad en sus aguas derivada de la falta de mantenimiento. Allí se pidió conocer los resultados de las muestras de laboratorio practicadas al agua, el registro fotográfico previo a su cierre y las certificaciones sobre mantenimiento realizados en los últimos 2 años. En el mismo sentido, el ente de control requirió soportes de capacitación al personal de mantenimiento, así como los protocolos internos adoptados para el control de contingencias. El plazo será de solo 5 días para dar respuesta a estos interrogantes, mientras que hay otra polémica alrededor de la sede que construye la institución en Soledad, donde dice la alcaldía municipal que no hay muchos avances. Lo que es noticia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. A las 12 del día, 15 minutos, conectamos a todas las frecuencias de Blue Radio alrededor del país y seguimos con las noticias del mediodía y sin duda alguna, como lo hemos comentado desde muy temprano, la noticia en Colombia a nivel político desde el fin de semana tiene que ver con las declaraciones que ha dado la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, en torno a varios funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro, entre ellos Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, con quien había tenido algunos intercambios también en diciembre del año pasado por denuncias de contratación en el Fondo de Adaptación. El señor Carlos Carrillo está con nosotros a esta hora en la línea. Señor Carrillo, bienvenido. Mil gracias por atendernos. Camila, muy buenos días, tardes ya, un saludo
para usted, para su mesa y para todos los oyentes de Blue Radio. No la veo en esta conferencia, pero la escucho muy bien. Bueno, nosotros sí lo vemos perfectamente, doctor Carrillo. Y la pregunta principal que tengo yo para usted es, ¿por qué razón tiene usted este enfrentamiento o tiene Angie Rodríguez este enfrentamiento con usted desde diciembre del año pasado? ¿Cuál es el origen? Si yo no sé si ustedes se conocían de antes, tienen una experiencia paralela, ¿qué es lo que origina que haya esta animadversión entre las partes? Yo creo que no había ninguna animadversión entre las partes. De hecho, en el momento en el que a ella la nombran como gerente en propiedad, encargada en ese momento, ni siquiera en propiedad, encargada del fondo de adaptación, después de que pasó lo que pasó con la gerente que había puesto Armando Benedetti y la señora Rojas, pues yo me pongo a su total disposición, a su completa disposición para entregarle mi informe. Cuando uno sale de un cargo público tiene que entregar un informe de gestión. Ese es un informe de más de 450 páginas y yo la busqué insistentemente para que hiciéramos un empalme y ella no quiso y repentinamente dejó de contestarme el teléfono y un día resultó nada más y nada menos que abusando de su papel como directora del DAPRE, convocando una rueda de prensa a decir que yo soy un corrupto. Eso pues es inaceptable. Yo creo que detrás de eso hay unos intereses muy oscuros por el control de los recursos del Fondo de Adaptación, pero pues el tiempo me ha venido dando la razón. Fíjese que, por ejemplo, todo lo que se ha hablado de las denuncias que yo hice sobre la Fundación San José en el Fondo de Adaptación, ahora este nuevo capítulo se reedita porque hace una semana yo hice unas denuncias que no tuvieron mayor eco en la opinión pública. Y ahí es donde uno a veces se pregunta, pero ¿cómo es que unas cosas sí se amplifican enormemente, como fue el caso de la entrevista de Revista Semana, y otras simplemente se vuelven paisaje? A mí me buscaron unas personas que afirman ser extorsionadas por parte de los funcionarios de Angie Rodríguez en el Fondo de Adaptación, y extorsionadas por unas cantidades de dinero muy importantes, dentro del marco de un proyecto que yo estructuré, que es el de dinámicas hídricas, su fase de factibilidad. Entonces estamos hablando de contratos de miles de millones de pesos. Entonces, por supuesto que esas coimas son un dinero importante. Y en el momento en el que yo hago esa denuncia, pero yo sí la hago en la fiscalía, pues la señora Angie Rodríguez entra un poco en una fase de desespero y empieza a echar a la gente, a pesar de que estamos en ley de garantías, y empieza todo este cisma que se está dando allá en el Fondo de Adaptación. Es decir, no que usted considera que ella está dando estas declaraciones, pero permítame, ¿usted considera que ella está dando estas declaraciones en retaliación a las denuncias que usted hizo en la Fiscalía y que tuvieron poco cubrimiento en medios de comunicación? Sí, así es. Y no solamente en retaliación, sino está tratando de desviar la atención de esas denuncias y de construir una coartada para ocultar lo que realmente pasó. Vea, todo lo que ha dicho la señora Angie Rodríguez sobre mí es falso. Los chats que presentó son falsos. Y le cuento una cosa, Camila. Ella me llamó la semana pasada, me buscó, me escribió, me llamó insistentemente. Yo no le paso al teléfono porque yo no le contesto desde el año pasado. Yo pues no tengo nada que hablar con una persona que me ha calumniado de esa forma. Chats. Y yo los habría podido publicar sin ningún problema. Yo tengo esos chats, pero son tan inverosímiles que ni siquiera me tomé la molestia. Vea, cualquier estudioso de esto, cualquier forense, cualquier perito de la Fiscalía puede determinar en 2 minutos. De hecho, esta mañana en otra emisora radial, un periodista hablaba de que se los había entregado a un experto amigo de él y que le había dicho que eso básicamente no tenía ninguna asidero en la realidad. Eso es una locura. Ni siquiera se tomaron la molestia de estudiar la sintaxis de mis comunicaciones para plantear algo. Entonces, según ella, yo digo que le voy a dar candela, palabra que no utilizo en mi vocabulario. Dice que, bueno, una serie de abreviaturas y demás que yo no utilizo, faltas de ortografía que tampoco es la manera como yo escribo por WhatsApp. Y lo más absurdo de todo es que ese supuesto espía ni siquiera me tiene dentro de sus contactos.
¿Para qué? Pues para que se vea el número de teléfono y haya alguna... Pero una cosa, y termino con esto, esta respuesta. Sí. Yo no necesito de ningún espía y muchísimo menos de pagarle a alguien por información. Yo he actuado con rectitud ante todo el tiempo que he estado al frente de la UNGRD y durante el tiempo que estuve al frente del Fondo de Adaptación, y el país lo ha visto. Y aquí la que realmente adolece de una falta de credibilidad enorme es la señora Angie Rodríguez. ¿Qué es lo que pasa? Estamos a menos de 40 días de las elecciones o algo así. Estamos a puertas de las elecciones y esto tiene un impacto político. Ella está buscando hacerle daño al gobierno y está buscando presionar al presidente para atornillarse a ese cargo. Entonces, pues a mí eso me parece una bajeza. Yo defiendo al gobierno del que hago parte, yo defiendo al proyecto político del que hago parte y por supuesto que estoy dispuesto a ir ante las autoridades. ¿Por qué? Como lo hice con la denuncia anterior que está en la fiscalía, porque si la señora entregó esos chats apócrifos a la fiscalía, pues ella cometió un delito bastante grave que se llama fraude procesal. Sí, doctor Carrillo, quisiera volver a las denuncias que daba diversos medios de comunicación, entre ellos Blue Radio, la señora Angie Rodríguez, y ella habla de que usted incluso ha tenido en algún momento una amistad con José Raúl Moreno, quien es hoy jefe de despacho presidencial, y habla de un espía que estaría dentro de la entidad. ¿De dónde sale todo ese tema? Pues de la imaginación de la señora Rodríguez. Fíjese usted, y nosotros que pensábamos que el libretista del pacto era Gustavo Bolívar. Yo conozco a Raúl, es amigo de unos amigos, estudiaron juntos en la Universidad Nacional, pero Raúl es una persona que ha estado cerca del presidente Petro desde hace décadas. Raúl Moreno hizo parte de las juventudes petristas en el Polo por allá por el año 2006. Acompañó al presidente Gustavo Petro cuando era representante a la Cámara, imagínese usted, hace mucho tiempo. Entonces, el hecho de que el presidente quiera que Raúl esté al lado suyo en la jefatura de despacho, pues obedece a una relación muy vieja en la que yo no tengo nada que ver. La señora también ha dicho que yo estoy confabulado con Juliana Guerrero, con quien me he cruzado 2 palabras. Yo no conozco a la señora Juliana Guerrero, no la conozco. Ni siquiera la tengo en mi lista de contactos. No la sigo en Instagram. Sí. Entonces, que vengan aquí a decir que yo estoy confabulado con la señora Juliana Guerrero, pues es una cosa traída de los cabellos. Realmente se está desaprovechando la señora Rodríguez porque debería estar en el mundo del entretenimiento. Tiene una gran imaginación. Director Carrillo, para nosotros, pues como medios de comunicación por ahora es muy complicado saber quién está diciendo la verdad, porque cada uno tiene su versión, cada uno dice que tiene pruebas, en fin. Pero yo creo que estamos de acuerdo en algo, director Carrillo. Pero déjame plantear la pregunta porque no es por ese lado. Pero sí estamos de acuerdo, creo yo, en que esto es un espectáculo lamentable para el país y sobre todo muy preocupante porque estamos hablando de un mismo gobierno que se está destrozando internamente. Le pregunto, ¿dónde está el jefe? ¿Dónde está el presidente Gustavo Petro? ¿Ustedes han sido llamados por el presidente Gustavo Petro para explicar qué es lo que está pasando y tomar decisiones al respecto? Bueno, yo le contesto una cosa. Yo creo que esa afirmación que usted hace no es del todo correcta. ¿Cuál de ellas? No se le puede... en la que usted dice que todos tienen pruebas y que básicamente usted me está equiparando a lo que ella está diciendo. Usted me está poniendo en igualdad de condiciones con la doctora Angie Rodríguez y resulta que eso no es cierto. Porque cuando yo hago las denuncias sobre esta extorsión, es porque hay personas de carne y hueso que han sido extorsionadas y están dispuestas a denunciarlo. En cambio, la doctora Angie Rodríguez, en un discurso, sobra decir, bastante desilvanado, afirma que hay un espía del cual no da nombre, espía que ella misma llevó. Entonces el espía es un subalterno suyo y después ella dice que ese espía le pidió dinero y que ella le entregó ese dinero y que lo tuvo que pedir prestado, y resulta que cuando usted le entrega dinero a alguien, pues ahí se está cometiendo un ilícito también. Y estamos hablando
para que los oyentes lo entiendan, de una persona que hasta hace pocos meses coordinaba la Casa Militar del Palacio de Nariño, que tiene línea directa con el general, con el comandante de la policía, y ella misma se ufana de eso en las comunicaciones que ha dado antes. Entonces, si la están extorsionando, ¿por qué no habla inmediatamente con el comandante de la policía para que cojan en flagrancia a ese supuesto espía? Eso lo tendrá que definir las autoridades, pero yo le quiero preguntar por la parte política. Entonces, por favor, director Carrillo, respóndame por la parte política, que esa sí la tenemos clara. Es decir, el jefe suyo, el presidente, ¿le ha llamado a usted y a Angie para ver qué está pasando o no? Pero es que aquí volvemos a un punto que a mí me parece que es importante que la opinión pública entienda. ¿Por qué Semana le da absoluta credibilidad a la versión de Angie Rodríguez? Si yo llamo a Semana a decirles, vengan, es que yo creo que la señora Angie Rodríguez presuntamente recibió 400 hojas de vida de un señor hijo de Jorge 40 para llenar el gobierno del cambio del gobierno del presidente Gustavo Petro de gente afín a los herederos del paramilitarismo. Y entonces, ¿usted cree que si yo digo eso, me abren todos los micrófonos del país? Pues por supuesto que no. Pero si es algo que le va a hacer daño al proyecto político, y más en vísperas de elecciones, pues ahí sí todos convierten esto en el centro del debate político del país y le dan total credibilidad a la señora Angie Rodríguez. No, pero yo creo que eso es un poco injusto, doctor Carrillo. Pero, doctor Carrillo, es que creo que eso es un poco injusto. Segundito, es que le entiendo al doctor Carrillo con lo que me está respondiendo, porque no me ha respondido, es que no han sido llamados por el jefe para ver qué estaba pasando y tomar decisiones. Eso es lo que entiendo, porque no me ha respondido. No, pero ya le respondo sobre su pregunta. Simplemente quiero dar ese contexto porque una cosa que sí, discúlpenme, pero yo no voy a aceptar aquí es a que me equiparen a lo que está haciendo esta señora. Eso no lo acepto, porque es que yo he denunciado con pruebas reales y yo llevo 2 años metido en este gobierno enfrentando la corrupción del propio gobierno. Mientras que la señora es una persona desesperada, atornillada al poder, que está claramente construyendo una coartada después de que yo hago una denuncia muy seria que pues termina con que la señora echa a la mitad de su gabinete. Entonces, no, el presidente no me ha llamado y yo creo que no hay necesidad de calificar de espectáculo lamentable como hace usted para referirse a que el presidente ha tomado una decisión que yo tampoco comparto. Seguramente en esto vamos a estar de acuerdo. A mí no me gusta, por ejemplo, el Consejo de Ministros televisado. A mí no me gusta. Me parece que puede interpretarse como una transparencia y lo que quieran, pero que genera mucho más problema del bien que puede hacer. Pero eso es una decisión del presidente. Y si el presidente está de acuerdo con que estas cosas se hagan públicas, y pues es la libertad de prensa, aquí todo el mundo puede hablar y hacer periodismo sobre lo que quiera. Usted ya lo ha insinuado en algunas de sus respuestas, pero me gustaría que profundicemos más de los incentivos que tiene la señora Rodríguez para hacer todo esto, porque al margen de las acusaciones que le hizo a usted, que incluso en la rueda de prensa de diciembre también fueron graves, quiero sacar un poco el tema suyo, y ella muy también graves. Dijo cosas muy graves del gobierno, y como usted dice, decir todo esto en vísperas de las elecciones pues lastima al gobierno y fortalece a la oposición. ¿Qué incentivos hay detrás? No sé si de pronto se pueden adelantar algunas acusaciones. A ella le dijeron algo, si me ayuda a entender uno cómo hace esto un mes antes de las elecciones. A mí me cuesta entenderlo, pero me gustaría que profundice usted. Y a mí también, y más cuando usted dice, doctor Carrillo, que usted sí presentó las denuncias en la Fiscalía y que la que está haciendo un show público, el cual estamos ampliando los medios de comunicación, es ella. Mira, yo no quiero entrar en las especulaciones, porque los efectos que ha hecho esa señora son muy graves. Son muy graves. Ella me ha acusado a mí hasta de quererla matar. Son unas acusaciones extremadamente graves. Ella, por ejemplo, en el momento en el que empieza a relacionar personas del gobierno con los grupos armados ilegales, pone en riesgo real la vida de esas personas. Cuando usted en Colombia es señalada ante toda la opinión pública de ser miembro del grupo A, pues el grupo B inmediatamente lo convierte a usted en un objetivo militar. Colombia es un país que tiene una realidad de orden público muy compleja y la irresponsabilidad de esta señora pues no parece tener límite. Yo, como le digo,
no quiero entrar en especulaciones. Si hay alguien más detrás, si es una parte, unos sectores que actualmente están en el gobierno, que están viendo cómo se acomodan al próximo, ¿cierto? Para poder seguir. Hay gente que ha estado enchufada en todos los gobiernos, Camila, y ni siquiera tengo que decir quién, porque la opinión pública lo sabe. La política en Colombia es un baile de máscaras. Entonces usted hoy tiene la máscara de Petro, mañana se pone la máscara del otro, antes tenía la máscara de Duque, antes tenía la de Santos, antes tenía la de Uribe, y hay gente que es así, son camaleones de la política, y las primeras afirmaciones de la doctora Rodríguez apuntan a que, según ella, parece que tiene una bola de cristal, aquí las elecciones van a tener un desenlace, que nosotros vamos a salir del poder, lo cual pues es posible, pero ella casi que lo afirma, y que entonces, según ella, aquí la gente está tratando de acomodarse a ver cómo raspa la olla antes de irse. Pero mire, doctor ¿qué Carrillo, tal si más bien es que ella está viendo cómo se acomoda para ver si le tiran una embajada o la mantienen en el fondo de adaptación del próximo gobierno? Pero mire, doctor Carrillo, eso hace parte de las especulaciones que se giran en torno a estas declaraciones recientes de la doctora Angie Rodríguez, que no vale la pena entrar. Pero ella ha sido insistente. Ella ha sido insistente, doctor Carrillo, en el tema de los recursos de la Mojana. Ella, inclusive, cuando se posesionó, habló de esos recursos, de la ruta del arroz y demás. Y recientemente, ayer, y ha seguido hablando del asunto, ella habla de 1 billón de pesos que estarían embolatados, que eran recursos para la Mojana. Y que ese billón de pesos, desde que usted estaba allí en el fondo de adaptación, son unos recursos que están embolatados, más o menos según lo ha planteado ella. ¿Qué es lo que pasa exactamente con la gestión y con la inversión de ese billón de pesos? Que además ella dice que no se va del cargo porque teme poner en riesgo ese billón de pesos. ¿Y usted le cree, Oscar? Buenos días, tardes ya, Oscar. No, buenos días, doctor Carrillo. No, le estoy contando la versión que ella está contando. Por eso le digo, eso es lo que está diciendo ella. ¿Usted qué tiene que decir sobre eso? Pues vea, le voy a explicar muy rápidamente, porque el tiempo en estas entrevistas es corta sobre ese proyecto. Yo ya lo he explicado varias veces. La Mojana tiene un problema estructural, y es que la acción humana ha deteriorado las dinámicas hídricas de ese ecosistema. Entonces hay toda suerte de jarillones, de diques carreteables, la minería ilegal aguas arriba, en fin, hay una serie de situaciones que han convertido a la Mojana en otra cosa distinta de lo que debería ser. Y había un proyecto en el gobierno anterior, en el gobierno del presidente Duque, construir una muralla, una barrera de 122 kilómetros en la margen izquierda del río Cauca. Es decir, el punto conocido como Caragato, Guaranda, todos estos municipios iban a desecarse para liberar tierra. El mismo modelo de Urrá en Córdoba, el mismo modelo de Córdoba aplicado a la Mojana. Entonces, ese proyecto no es viable para un gobierno como el del presidente Gustavo Petro, que quiere poner a la naturaleza por encima del capital. Entonces, aquí hay un error del presidente, y es no haber puesto una persona en propiedad desde el principio en el fondo de adaptación para que se encargara específicamente de este proyecto. Una persona capaz, una persona proba. Eso no pasó. El fondo ha tenido 12 gerentes. Cuando yo recibí el fondo de adaptación, yo era el 9º gerente. Entonces, cuando yo lo recibo, trato de darle continuidad a lo que había, porque yo estaba en encargo y no sabía si iba a estar una semana o un mes, y terminé estando 1 año. Pero cuando se cae la licitación en diciembre de ese proyecto de 1.2 billones de pesos, y se cae porque yo estuve al frente de que esa licitación se hiciera de la manera más correcta, y no era adjudicar por adjudicar, es respetar la ley, es cumplir con el principio de planeación, es cuidar los recursos públicos. Pero la licitación queda desierta y yo tengo que tomar una decisión. Para eso le pagan un gerente, para que tome decisiones. Y mi decisión fue estructurar el proyecto in-house. Y empiezo a contratar unos insumos para eso, y finalmente abro una licitación, un concurso público de méritos para contratar la ingeniería básica. Hasta ahí respondo yo. Okay. Porque ahí Benedetti me sacó del fondo, puso a sus amigos de allá del Caribe y empezaron a hacer lo que empezaron a hacer, y empieza esta pelea en la que yo he sido muy vocal, porque a mí sí me preocupa la Mojana. Mire. Y en cambio la señora Angie Rodríguez lo que hace ahora es buscar un operador logístico de 9.000 millones de pesos
sacarse de 200 millones de pesos en buses e ir a La Mojana a abrazarse con los enemigos del presidente y con mis enemigos. ¿Sabe quién es ahora el veedor estrella de la señora Angie Rodríguez? Nada más y nada menos que el señor Jonairo Sáenz, que es la persona que le armaba las protestas a Olmedo López. Y con mucho gusto, Oscar, le comparto las fotografías, los videos, las denuncias que hubo en su momento de cómo llenaban buses, le pagaban 150,000 pesos a la gente en La Mojana y la llevaban a Bogotá a protestar a favor de Olmedo López. Pero mire, esas son las personas con las que ella está haciendo política ahora en La Mojana. Mire, doctor Carrillo, nosotros empezamos esta entrevista y Sebastián le insistía, porque es algo que nos hemos planteado en estos micrófonos, particularmente en este programa, y es, ¿qué es lo que está motivando esto? Y usted nos ha dado una serie de respuestas. Usted dice, acá estamos a menos de 40 días de las elecciones y en Colombia los políticos se cambian de máscara y han estado acomodados en diferentes gobiernos. Y ahí obviamente pues a mí el primero que se me viene a la cabeza es Armando Benedetti, y usted acaba de mencionar que Armando Benedetti lo sacó usted del Fondo de Adaptación en el momento de la contratación de La Mojana y que puso a sus amigos. Armando Benedetti, permítame, sí, pero Armando Benedetti muy cercano a Angie Rodríguez, pero asimismo usted dice, vaya uno a saber gente dentro del propio gobierno que no sabe lo que vaya a pasar a futuro y quieren acomodarse en futuros gobiernos. ¿Usted cree que esa puede ser la motivación de Angie Rodríguez, que quiere hacerle daño a la campaña de Iván Cepeda para que, no sé, en una presidencia de Paloma Valencia o de Abelardo de la Espriella, que ayer salieron a defenderla, pues le den una embajada o algún cargo? A mí me parece bastante curioso que salgan a defenderla en este momento, porque pues todo lo que se haga, se diga, va a generar ruido dentro de la campaña de aquí hasta que la campaña efectivamente concluya. Entonces, más allá del oportunismo político de la campaña de uno u otro candidato, yo sí creo que entre este gobierno y el siguiente va a haber una ruptura con un sector político. Y ella hace tiempo se alineó al lado de ese sector político. Y yo no puedo dejar de recordar que ella ha estado cerca de ese sector político en el pasado. La señora Angie Rodríguez, pues básicamente se hizo al lado de un viceministro de Duque, trabajó en el Consejo de Bogotá en una unidad de apoyo normativo de un concejal de Cambio Radical. Ella no es una persona, como dice ahora, pues que sea una revolucionaria y no sé qué más, le falta pues la bandera del PSC atrás, pero eso no refleja la realidad. Pero hay una cosa que es clara aquí, Camila, ella se quiere atornillar al cargo y empieza a utilizar, por ejemplo, esta excusa de su seguridad. ¿Usted cree, Camila, que yo no tengo problemas de seguridad después de lo que ha pasado en la UNRD? Cuando hay personas tan poderosas y tan peligrosas detrás del escándalo de la UNRD que todavía ni siquiera aparecen vinculadas a los procesos. Sí. Doctor Carrillo, después de oírlo... Yo no cojo 200 millones de pesos de la UNRD para pagarme la camioneta blindada como está haciendo la señora Angie Rodríguez. Usted... Pues acá es que hay cosas muy delicadas y se están dando muy duro entre las partes y sé que a usted le molesta que estemos equiparando unos y otros, pero pues obviamente lo que estamos viendo desde la barrera es como un espectáculo que está sucediendo en un gobierno en donde a menos de 40 días de las elecciones pues está explotando Hugo Mario una bomba nuclear. Sí, el doctor Carrillo dijo, Camila, hace algunos instantes en esta entrevista... yo llegué hace 2 años para combatir a los corruptos, incluso que están al interior del gobierno. Quiero preguntarle al doctor Carrillo, ¿quiénes son esos corruptos? ¿Qué ha pasado con ellos? Pues algunos están en la cárcel. Y fíjese usted que en el momento, a mí, el primer llamado a Palacio me lo hizo Carlos Ramón, que era entonces director del DAPRE. Y curiosamente él mismo demoró mi nombramiento durante semanas, porque el director del DAPRE o la directora del DAPRE tiene esa facultad, ese es el superpoder. El director del DAPRE es el que sube las hojas de vida y ese poder pues se utiliza de la manera, no necesariamente de la mejor manera. Y esa persona que estaba al frente del DAPRE hoy es prófugo de la justicia. Por ahí le levantaron la circular roja de la Interpol, entonces vaya uno a saber ahora dónde anda.
pero ese señor debería estar respondiendo ante la justicia colombiana, porque tiene orden de captura. Y debería estar en la cárcel como está Olmedo López, como está el señor Barreto, como está Snyder, como está Manrique, que también está prófugo de la justicia por allá protegido en el Catatumbo, quién sabe por quién. Entonces, estas cosas que han pasado en el gobierno son muy graves, pero a diferencia de lo que sucedía en otros gobiernos, porque es que aquí no podemos decir que la corrupción en la UNGRD empezó con Olmedo López, eso venía de atrás. A diferencia de lo que pasaba en otros gobiernos, el presidente tomó la decisión de ponerme a mí por una razón muy simple, y es que me considero incorruptible. Y además me consideró con el suficiente talante para enfrentarme a mis propios compañeros de partido. Como el uribismo como meme lo amplía y dice que a mí no me quieren en ninguna parte, pues bueno, me tiene sin cuidado, ¿no? Yo los amigos los hice en el colegio y en el barrio cuando era chiquito. Sí. Entonces yo no llego al gobierno a hacer amigos. Si no me quieren, pues me tienen sin cuidado. Pero lo que yo no puedo permitir es que las izquierdas, cuando por fin llegan al poder, cometan el mismo error que han cometido tantos otros proyectos en el continente. Vea lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Venezuela, lo que ha pasado en todas partes, donde es mimetizar la corrupción, mirar al otro lado, dejarlo pasar, normalizarlo, entrar dentro del juego de la estructura, de la metaestructura corrupta, pues ha terminado por sepultar los proyectos de izquierda, y eso es algo que no podemos permitir, porque cuando se da un escándalo, pues nuestros enemigos inmediatamente lo amplifican, y por eso hoy la gente de la extrema derecha pues se solidariza alrededor de las acusaciones infundadas de Angie Rodríguez para hacerle daño al gobierno y pues para hacerme daño a mí. Sí, doctor Carrillo, después de oírlo y de todo lo que nos ha contado y las respuestas que usted le da a Angie Rodríguez, a mí me queda una pregunta que seguramente se la han hecho mucho en los últimos días y sobre todo en las últimas horas. ¿Usted por qué sigue en el gobierno? ¿Va a seguir ahí? ¿Qué decisiones tiene? Sí, me la han hecho mucho y es mi lugar. Yo no tengo por qué irme. Yo soy un hombre de izquierdas que defiende un proyecto político, que acompaña al presidente Gustavo Petro en la defensa de ese proyecto político, y ese proyecto político va mucho más allá del presidente Gustavo Petro. Yo creo que estar en este gobierno no es de ninguna manera una mácula. Eso lo podría decir pues esa gente que se autodenomina de centro, que le gusta sacarle la lengua a todo el mundo para perder, ¿no? Entonces es como, qué fácil es no gobernar, qué fácil es tomar distancia y quedarse uno, por ejemplo, sentado. Imagínense lo fácil que sería haberme quedado yo en el Senado, ¿no? Decir como, no, bueno, yo me voy a lanzar al Senado, pues aparte de toda vanidad, creo que habría sido un candidato competitivo, y pues semejante sueldazo, con fuero, con tribuna, con medios para quedarme allá sacándole la lengua a Jubinao y sacándole la lengua a JP y sacándole la lengua al otro. Eso es muy fácil, pero gobernar es muy difícil, déjeme decirle. Yo estoy aquí dando resultados. Nosotros, en este momento, por ejemplo, estoy atendiendo una reunión en United Rotorcraft, que es la empresa que está fabricando los Firehawk, que son los helicópteros más avanzados del planeta Tierra para combate de incendios forestales. Y eso es lo que se puede hacer cuando no se roban la plata. Pensar en proyectos que realmente le sirvan al país y ejecutarlos con éxito y sin corrupción. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en el gobierno. Yo no puedo hacer eso sentado en mi TikTok hablando mal de todo el mundo. No lo puedo hacer. Como tampoco tendría por qué no sentirme orgulloso de hacer parte de un gobierno que duplicó el salario mínimo en los últimos 4 años. Si este gobierno no se hubiera dado, si el presidente Gustavo Petro nunca hubiera sido presidente, 14 millones de personas hoy no ganarían 2 millones de pesos, ganarían muchísimo menos. Millones de adultos mayores no tendrían una pensión. Sí, pero bueno. Entonces, aquí hay resultados. Y fíjese, también le está yendo bien a los gremios que tampoco quieren a este gobierno. Bueno, doctor Carrillo, pero ya aprovecho entonces usted el micrófono para hacerle política. Las superficies venden como nunca. A Iván Cepeda y a su campaña. Les ha ido sumamente bien. Sí.
No, porque yo no estoy hablando de ningún candidato. No, pero pues si simplemente está estoy hablando defendiendo el del gobierno del que proyecto hago parte. político con miras a las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Nos parecía importante escucharlo y también oír esa otra versión después de que la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, hablara en varios medios de comunicación. Gracias por estar aquí en Mañanas Blue. Camila, mil gracias. Mil gracias por el espacio y un saludo a todos sus oyentes. Pues Camila, yo he visto de cerca actuaciones de Carlos Carrillo, no soy amigo de él ni nada parecido, y su compromiso con la corrupción sí, a mí sí me consta, al menos de lo que yo he investigado y he visto, y ha denunciado, eso sí es cierto, a gente de su propio gobierno. Recordemos que antes de que él llegue al gobierno, él denunció a Jaime Duzán, cuando Jaime Duzán era el patriarca del pueblo democrático. Porque Jaime Duzán lo dejó sin posibilidad de aspirar al Consejo de Bogotá. Y porque pone a la hija. Porque pone a la hija. Sí, pero claro, pero digo, no es fácil usted denunciar a Jaime Duzán, patriarca del pueblo democrático, y después... quiero hacer memoria cuando él le respondía a Oscar que Carlos Ramón le demora el nombramiento. ¿Por qué? ¿Por qué Carlos Ramón demora el nombramiento? Porque ya estaban comprometidos y firmados por Olmedo más de 200.000 millones de pesos que estaban divididos, Camila, para Girón, de donde es Sneider Pinilla, para Corpo Urabá y para Corpo Antioquia. ¿Qué hace Carlos Carrillo? Lo nombran y al otro día frena esos desembolsos que estaban para aliados de Olmedo López en esos sitios. Ha denunciado un montón de gente, no soy su abogado, su defensor, pero a mí sí me consta la transparencia con que Carlos Carrillo ha actuado en este tema de la UNGRD. Pues ahí está la respuesta del señor Carrillo a las denuncias que hace Angie Rodríguez desde el domingo en la tarde. Nosotros hacemos una pausa y seguimos con las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Faltan 49 días para la Copa del Mundo. Desde el Ministerio de Salud, ¿qué otras deficiencias detectaron con este tipo de alimentos relacionados con las harinas? Esto fue lo que respondió Luis Miguel Becerra en Mañanas Blue. En Colombia hicieron una encuesta que se llama la encuesta de la situación nutricional en el 2015, que salió por allá los datos en el 2025, y en Colombia se demostró que la población colombiana tiene deficiencia en consumo de hierro, de zinc, de vitamina D y de vitamina A, y que irónicamente tenemos es exceso de consumo de yodo y de sodio. Sí, doctor Becerra, ¿cómo es el proceso de adición de esos nutrientes en la práctica? Quiero decir, en la planta que procesa y produce harina de trigo o harina de maíz o en la planta arrocera, ¿cómo es el proceso de adicionarle esos nutrientes? Hay dos maneras de hacerlo, que son, digamos que permitidas legalmente. Sí. Al inicio en la primera molienda y al final en el empaque. Lo que se recomienda y lo que se hubiera buscado en la resolución es que en el producto listo para empacar, que es un producto ya terminado, estuvieran los micronutrientes. Sin embargo, es posible que las fábricas decidan hacerlo tanto al inicio como al final. Siga la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Las arepas, el pan, el arroz van a tener ahora una adición obligatoria de vitaminas y minerales. Así lo establece el decreto 380 del Ministerio de Salud, que obliga a fortificar ciertos alimentos de consumo masivo en el país. En términos simples, productos básicos de las cocinas de los colombianos, como el arroz, la harina de trigo, la harina de maíz, la masa para las arepas y algunos cereales, deberán tener nutrientes adicionales a los que tienen originalmente o que se han perdido en el momento. Noticia en el mundo. 12 del día, 49 minutos. La noticia en el mundo la tiene a esta hora César Moreno. Y por supuesto, la noticia en el mundo, César, tiene que ver con la situación en Medio Oriente. En el mundo, la Agencia Internacional de Energía acaba de lanzar una alerta, que esta es la mayor crisis energética de la historia por el cierre del Estrecho de Hormuz, y pone la alerta en cifras. En la crisis actual, perdemos 13 millones de barriles diarios de petróleo y ponen de contexto que en las crisis energéticas de 1973 y 1979, además del conflicto entre Rusia y Ucrania, se perdieron unos 10 millones de barriles al día. La agencia dice que el problema se agrava progresivamente y cuanto más dure, más tiempo será necesario para recuperar la situación previa a la guerra. En el terreno, nada cambia. Donald Trump sigue escribiendo diplomacia de redes y también dijo en Truth
que Irán está teniendo muchas dificultades para determinar quién es su líder, en una aparente referencia a las divisiones internas del régimen, y aseguró que tiene el control total sobre el estrecho de Hormuz. Ningún barco puede entrar o salir sin la aprobación de la Marina de los Estados Unidos. Y en otro trino ordenó a la Marina disparar y eliminar cualquier embarcación que coloque minas en el estrecho, y ha anunciado que sus desminadores están operando en estos momentos y que ha ordenado triplicar esta actividad. La orden llega mientras la tensión escala en varios frentes simultáneos. Las fuerzas estadounidenses confiscaron el petróleo Majestic X en el Océano Índico, acusado de transportar petróleo iraní en violación de las sanciones, según ha confirmado el Departamento de la Defensa. Mientras, el vicepresidente del Parlamento iraní, Hamid Reza Hajibabey, aseguró que Irán empezó ya a cobrar peajes por el tránsito en el estrecho. Por su parte, el ministro israelí de la Defensa, Israel Katz, acaba de asegurar que su gobierno está esperando la luz verde de Estados Unidos para reanudar la guerra contra Irán y completar la eliminación de la dinastía Jamenei. Los israelíes también buscan devolver a Irán a la edad de piedra y de oscuridad con la destrucción de las principales instalaciones de energía y electricidad y de la infraestructura económica nacional, según informó Katz. Es noticia en Venezuela. 12:51 en Venezuela. Es noticia la llegada del nuevo jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, quien venía de ser encargado de negocios en Guatemala y quien reemplazará a Laura Dogu, quien había asumido este cargo hace menos de 3 meses. Estados Unidos y el régimen interino de Delcy Rodríguez acordaron restablecer relaciones diplomáticas y consulares a principios de marzo, que estaban rotas desde 2019, y esto 2 meses después de la captura de Nicolás Maduro en la madrugada del 3 de enero en Caracas. Estoy en tierra venezolana para seguir implementando el plan de 3 fases de Donald Trump y del secretario Marco Rubio y ofrecer resultados para la gente de nuestros países, es lo que comunica en un mensaje a través de Twitter John Barrett, el nuevo encargado de negocios allí en Caracas, y quien llega entonces a enfrentar la segunda fase del plan de 3 fases que ha propuesto Marco Rubio y Donald Trump para Venezuela, la fase de recuperación y reconciliación. Es noticia deportiva. En deportes se corrió la 4ª etapa del Tour de los Alpes. Egan Bernal sigue en la lucha por la general y está solo a segundos del líder a falta de una etapa. John Jaime Osorio. Muy buenas tardes. El Tour de los Alpes se definirá mañana en su 5ª y última etapa. 129 kilómetros con llegada en Bolzano y con un final exigente. 2 premios de montaña encadenados en la parte decisiva, uno de categoría especial a solo 12 kilómetros de la meta, incluyendo bonificación. Hoy en la 4ª jornada con llegada en Trento, la clasificación general no sufrió mayores modificaciones. La victoria quedó en mano de los hombres de la fuga, mientras que el grupo de favoritos llegó compacto. Sin embargo, el colombiano Egan Bernal logró rescatar 2 segundos de bonificación en un paso intermedio, un detalle que puede ser decisivo con una general tan apretada. El líder sigue siendo el italiano Giulio Pellizzari del Bora. A tan solo 4 segundos están los 2 de Lineos, Timen Aresman y el propio Egan Bernal, mientras que el ruso Alexander Blasov, compañero de Pellizzari, está a 6 segundos. Las diferencias son mínimas y el escenario es claro. Mañana se vivirá un duelo directo entre Lineos y el Bora con protagonismo colombiano. Es tendencia en Colombia. 12:53 minutos, y la tendencia en Colombia en redes sociales es que la guerra en Irán también tiene repercusiones en el precio de los condones en el mundo. Así lo confirmó el mayor productor mundial de preservativos, Camila Castiblanco. Camila, hablamos de la empresa Malaysia Carex, el mayor productor mundial de condones, que anunció este jueves un aumento de hasta el 30% en el precio de estos preservativos debido a la guerra en Irán y las interrupciones del comercio en el estrecho de Hormuz. De hecho, informaron que materias primas como el látex de nitrilo, un derivado del petróleo, han aumentado su precio en más del 100% en las últimas semanas debido a las interrupciones en el estrecho de Hormuz. Vale recordar que esta empresa tiene programas humanitarios con la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, los esquemas de prevención del VIH en África y Asia. Ante este panorama se está aumentando el almacenamiento de preservativos, pero advierten que de continuar la guerra y las restricciones en el estrecho de Hormuz, se reflejarían pronto esos cambios de precios. 12:54 minutos, para que vean que la guerra en Medio Oriente afecta todo tipo de cosas: alimentos, preservativos, inflación, combustibles. Por eso estamos pendientes de lo que pase en el estrecho de Hormuz. Es noticia en Bogotá. 12:55, y la noticia en Bogotá tiene que ver con las basuras, David, porque resulta que los bogotanos estamos
produciendo más basura que antes. Sí, Camila, estamos produciendo más basura y está la UAESP, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, están lanzando una alerta. Y es noticia en Bogotá el incremento en un 5,5% de residuos, según los datos reportados en la báscula del relleno sanitario Doña Juana. En este primer trimestre de este año han ingresado al relleno sanitario Doña Juana un total de 608.100 toneladas de residuos, correspondiente al servicio ordinario de aseo y atención en puntos críticos. En cifras, Camila, esto representa 6.759 toneladas diarias, y pues desde la Unidad Especial Administrativa de Servicios Públicos, UAESP, hacen un llamado para que las personas tengan una mejor disposición de basura en casa y así no colapsar el relleno sanitario. Escuchemos a Helga Camacho, subdirectora de disposición final de la UAESP. De estos residuos que llegan al relleno sanitario Doña Juana, tenemos aproximadamente 1.000 toneladas día que recibimos en el relleno sanitario para tratar y valorizar. Estos residuos responden a los puntos críticos y de arrojo clandestino que se están generando en la ciudad de Bogotá y que han venido en el incremento por la mala disposición de los residuos de demolición y construcción, residuos voluminosos que hoy los capitalinos disponen en las vías de Bogotá. Adicional a eso, es importante resaltar que los días martes, debido a las frecuencias establecidas por nuestros operadores de recolección, barrido y limpieza y la producción que aumenta los fines de semana, estamos recibiendo picos de residuos sólidos en el relleno sanitario Doña Juana entre 9.000 y 10.000 toneladas día que producen los ciudadanos de Bogotá. Siempre hay que recordar que el mejor residuo es el que no se produce. Camila y oyentes, pues a través de la página web la UAESP pueden encontrar en dónde queda el ecopunto más cercano. No hay excusa para arrojar la basura en estos puntos críticos que señala la UAESP. Ahora, usted puede encontrar en todas las localidades de Bogotá estos ecopuntos, Camila, no hay excusa, así que bueno, si usted tiene presencia, digamos, de muchos Pero además residuos, no solo por Bogotá, sino por el planeta, porque todos esos ecopuntos es para que le ayudemos al planeta a que no tengamos este cambio climático que ha generado esta locura en los climas que estamos viendo en los últimos tiempos. Sí, Camila, además de eso, pues ya hay un incremento del 5,5% y pues ahí lanzan la alerta en localidades como Antonio Nariño, Suba, Usme, Usaquén, Fontibón. Ahí pueden encontrar sus ecopuntos y pues darles un buen uso a los residuos. Así nosotros llegamos al final de esta emisión. Gracias por conectarse con Mañanas Blue. Hacemos una pausa, pero no se muevan. Sigan con Blue Radio porque llegan nuestros compañeros de Meridiano. Estás escuchando Blue Radio. Se viene el Mundial. Faltan 49 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. La experiencia espiritual es una oportunidad para descubrir que en la vida no siempre resultan las cosas como uno las soñó. No siempre uno obtiene los resultados que uno quería. No siempre uno alcanza sus objetivos. ¿Y sabes qué? Hay que seguir adelante. Con optimismo, con esperanza. La oración, la meditación, la contemplación, la reflexión tienen que ser experiencias para seguir adelante. Hoy en el oracional que te invito a conseguir, el tema es ese. No siempre sale todo bien. ¡Ánimo! Tú sabes. ¿Es posible salvar la empresa Aire con los recursos que se obtengan al aplicar una sobretasa en la factura de energía? Esto fue lo que respondió Alejandro Castañeda, presidente de ANDEG. Yo ahí tengo una duda, Victoria, es la siguiente. Ayer el viceministro hablaba de que solamente aplicaba los estratos 4, 5, 6, ¿correcto? Fue lo que entendimos todos. Pero por otro lado, cuando salió a consulta en enero, era para todo el mundo y después se dio la discusión que no fuera para los estratos 1 y 3. Es decir, yo no sé si el industrial finalmente está o no. Si suponemos que solamente son los estratos 4, 5, 6, yo sí no comparto lo que dice el viceministro, que el recaudo son 230.000 millones. No, el recaudo sería más o menos 40.000 millones. No es más de eso. Si le incluyo sector industrial y sector comercial, esa cuenta ya me sube a casi 100.000 millones. Sí, pero no me cuadra los 235.000. Eso es al año. Entonces, fíjese usted, estaríamos recaudando 100.000 millones, por decir cualquier cifra, en el mejor de los casos, para una deuda de 2.1 billones de pesos. Eso alivia, digamos, que
la deuda corriente, es decir, el mes a mes de lo que no está pagando aire, pero lo estructural hacia atrás no lo soluciona. Sigan esta entrevista en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. En total, 120.000 afiliados del sistema de pensiones se verían afectados por un decreto del gobierno. Aquí en Blue Radio toda la información. Estamos hablando de que aquí se van a mover recursos de hombres mayores de 52 años y mujeres mayores de 47 que se han movido desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones después. A esta hora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. La noticia del momento en Blue Radio. Es la 1:01 p.m. Como siempre es un gusto estar con ustedes. Estamos en Meridiano Blue. Comenzamos con noticia urgente este jueves 23 de abril. Saludo a quienes a esta hora están con nosotros en el canal de YouTube de Blue y en la señal de Ditu de Caracol Televisión. Noticia urgente que tiene que ver con el más reciente escándalo que sacude al gobierno del presidente Gustavo Petro. Mucha atención que la Fiscalía acaba de citar para que amplíe la denuncia que radicó en las últimas horas la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez. Lo hizo